Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo. Por aquí, por Metrovisión, Canal 62. Puede sintonizarnos cada noche, de lunes a viernes, 7 p.m. a 8 p.m. Estaremos compartiendo con ustedes, los de aquí y los de allá. Como normalmente hacemos, elegimos temas de mucho interés que los mantengan cautivos en sus pantallas, pendientes a nuestras conversaciones. Tratamos de ser lo más explícito posible, lo más comunicativo posible, para que en sus mentes le quede por lo menos la idea de lo que estamos tratando de hablar y que su opinión también cuente para nosotros. Por favor, síganos en las redes. Nosotros estamos siempre muy pendientes a sus comentarios, a sus opiniones, a sus críticas, a sus elogios. Para nosotros esa retroalimentación es sumamente importante. Continúenlo haciendo, agréguennos a sus redes y permanentemente estaremos subiendo contenidos, cortes, opiniones que lo mantendrán informado de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Le informamos durante la semana que tendríamos una entrevista muy especial con una persona que nos va a ilustrar en varios temas de los cuales tal vez sabemos pocos, pero queremos saber más. Me refiero al economista Geraldo Martínez. Bienvenido, querido Geraldo. Muchas gracias, Gilberto. Gracias por la invitación. Muy honrado de tu parte. El honor es nuestro. Déjame decirte que tenerte ahí sentado, sabiendo tu calidad como profesional y la experiencia que has tenido en el manejo de la economía dominicana y de otras partes del mundo, porque el conocimiento que has adquirido trasciende a nuestra frontera, estoy seguro de eso. Nosotros quisiéramos aprovecharte inmediatamente y entrar en materia. El año pasado fue un año difícil para el mundo, casi en su totalidad, el 2022. Pero la República Dominicana tuvo varias oportunidades que le sacó un provecho, podríamos decir así, y lo podemos ver como una eficiencia de algunos funcionarios del gobierno y el buen equipo económico con el que cuenta el Estado actualmente. Así lo veo yo. Pero me gustaría preguntarte y saber qué tú opinas respecto sobre la conducta de la economía en el año 2022 para ir nosotros viendo desde otra óptica lo que te vamos a preguntar más adelante. Sí, mira, ciertamente la economía dominicana es una economía muy resiliente y muy fuerte. Ha mostrado resiliencia en muchos sectores de la economía, en muchas áreas de la economía. El año pasado la economía creció en torno a un 4.9%, cuando el país, cuando toda la región a nivel de Latinoamérica creció muy por debajo de República Dominicana. República Dominicana fue la segunda economía que más creció en la región, después de Guyana por el petróleo. Y ciertamente, como tú decías, para la mayoría de los países del mundo, la situación económica fue muy difícil. ¿Y esto por qué? A raíz de la guerra, que pasado mañana se cumple el primer año de entre la invasión de Rusia y Ucrania, se dispararon los precios de los combustibles, se dispararon los precios de la materia prima, y eso elevó la inflación en la mayoría de los países del mundo, y los fletes también se dispararon de transportar las materias primas. Entonces, ¿qué hicieron los bancos centrales? Que venían de un proceso post-pandemia, que habían inyectado dinero a sus economías, empezaron a recoger dinero. Entonces, cuando tú recoges dinero a nivel de los bancos centrales, tú encareces el crédito y por tanto tú vas frenando la economía. República Dominicana no escapó de eso, porque República Dominicana tuvo que luchar con la inflación, que terminó en torno a 7.83, gracias a Dios tuvimos una estabilidad del tipo de cambio, pero ¿dónde se la jugó el gobierno? El gobierno se la jugó en el sector turismo y las cosas le salieron muy bien, porque ese crecimiento económico que tuvo la República Dominicana en el año 2022 de 4.9%, ¿a qué se debe? A que tuvimos un turismo que creció en torno a un 24%, eso fue lo que lideró, es el motor de la economía dominicana ahora mismo, porque el turismo, a través del turismo se generan muchos múltiples empleos directos e indirectos, y el sector agropecuario también se dinamiza, que también creció en torno a un 5%, el sector salud 11.5%, y zona franca también exportaciones en torno a un 5%. Esos sectores son generadores de empleo, y eso provocó que a nivel de la República Dominicana nosotros saliéramos realmente por encima
pero muy por encima de la media de la mayoría de los países que crecieron en torno a un 2.5, 2.9%. Me suena muy lógico tu análisis, tu explicación, fácil de digerir, así como tú eres una persona llana que sabe explicar para que entiendan lo de arriba, lo del medio y los de abajo. Muchas gracias. Para mí el mejor no existe, pero el gobernador del Banco Central tiene una experiencia acumulada que independientemente de en qué gobierno él sea gobernador, pues entiendo que sabe dónde alar, dónde articular la marioneta de la economía. En ese sentido, en el año 2022, que hubo bastantes cambios en el mundo, aparentemente le sobraba un dinero al Estado que se lo ahorraba por ciertas actividades que ya no eran igual, los compromisos que se pudieron posponer. En ese sentido, mi distinguido Gerardo, ¿qué usted cree que aportó el Banco Central en base a lo que quería lograr el gobierno? Bueno, mira, primero secundar lo que ha dicho del señor gobernador Héctor Báez Albizu. Tiene más de 52 años en el Banco Central, más alrededor de 25 años como gobernador del Banco Central, y creo que ha sido la pieza clave para el éxito en materia económica del gobierno, haberlo dejado en ese puesto, porque es una persona con bastante experiencia que ha sabido conducir la economía en diferentes vaivenes, en diferentes crisis. Cuando hubo que bajar las tasas de interés en la prepandemia, en pandemia bajó la tasa de interés para mantener la economía a flote, los empleos a flote. Ahora en el año 2022, para evitar una sobreinflación, empezó a desacelerar el crecimiento económico. Ahora recientemente el sector construcción, que apenas creció 0.6% el año pasado, tomó la iniciativa, una medida de política monetaria muy acertada a nivel de la Junta Monetaria, de liberar alrededor de 22.000 millones de pesos para dinamizar el sector construcción a través del acceso de la vivienda. Siempre está pendiente de cómo van creciendo los sectores y si hay que tomar algún tipo de medida a través de la Junta Monetaria para inyectar recursos frescos, como he visto, a sectores de la microempresa, a sectores de grandes empresas, lo ha sabido hacer en su momento y de manera prudente. De modo de que ha sido clave de parte del presidente de la República, haber dejado al gobernador en esa posición. Me dijiste ahí que el gobernador del Banco Central tiene unos 50 y tantos años. Desde 1970. En la banca nacional, pero yo te recuerdo muy joven también a ti, caminando en esos ambientes del Banco Central y trabajando la economía, siendo docente, todo el tiempo capacitándote y preparándote. O sea que tú tienes como 30 y tantos años también en el sistema. 25 años. 25 años. Te puse un poquito de más porque tú eres un tipo joven. Sí. Y como vamos para 100, todavía somos mucho más jóvenes. Amén, que Dios con te esa oiga. medicina preventiva. Que Dios te oiga. Lo interesante del tema que nos tocaste, mi querido Gerardo, nos llevó a un recorrido por el 2022. El 2022, entiendo que el gobernador del Banco Central articuló lo que el gobierno entendía que eran sus puntos fuertes que ellos iban a usar como punta de lanza que le dinamizara la economía, pero entró el 2023, estamos apenas en febrero, y el año entró con balances muy positivos en varios renglones de la economía. ¿Qué tú entiendes que va a suceder en los 8 meses que faltan del 2023? 10 meses todavía. 10 meses, discúlpame, los 10 meses que faltan en el 2023. Y más bien, en los mismos renglones que aumentamos el año pasado, ¿tú crees que vamos a continuar ese mismo ritmo este año? Mira, yo, conforme a las estadísticas y a las informaciones que ha presentado el Banco Central, desde el mes de septiembre la economía ha venido desacelerándose. Es decir, mes por mes, si tú ves el indicador de la actividad económica, que se llama IMAE, que calcula el Banco Central todos los meses, uno ve que se ha ido, se está contrayendo. Eso significa que la economía se está desacelerando, que es lo que se perseguía para frenar la inflación y es lo que están haciendo la mayoría de los bancos centrales del mundo. ¿Qué es importante acá? Que desde el mes de diciembre no se ha vuelto a aumentar la tasa de interés de política monetaria, que va a permitir que el crédito siga permeando en los diferentes sectores de la economía y la economía pueda responder. Yo soy de los economistas que tienen una visión mucho más positiva. Entiendo que a mediados de años ya los bancos centrales van a empezar a disminuir la tasa de interés y como he dicho acá, República Dominicana es una economía resiliente que tiene
minería, ¿qué tiene? Turismo, ¿qué tiene? Zona franca, ¿qué tiene? Industria, ¿qué tiene? El sector comercial que dinamiza. Entonces, ¿qué tiene? Pesca, ¿qué tiene? Salud, ¿qué tiene? Un sector bancario fuerte. Entonces, que inyecta dinero a la gente canaliza dinero a la gente a través del crédito. Entiendo que eventualmente la tasa de interés inmediatamente converge la inflación, porque los factores de la inflación, que era precio del petróleo del barril a 120, hoy a 76, flete de $15,000, hoy a $3,000, las materias primas que se han estabilizado, eso va a permitir que la inflación se estabilice. El Banco Central ha recogido dinero, entonces va luego a permitir que nuevamente el crédito llegue a tasas de interés mucho más baratas, como hizo ahora con la medida que acabo de mencionar para el sector construcción. Y la economía, creo, y que va a terminar en torno al 5%, y los sectores de turismo van a seguir creciendo. El ministro de Turismo está fajado como un campeón y hay que reconocerle. Yo creo que quitarle ese mérito al ministro de Turismo y a su equipo es ser mezquino. El sector agricultura, a pesar de que la comida está cara, que son de los retos que tiene el gobierno, porque la población percibe comida cara, se debe seguir trabajando para disminuir el costo de vida, que es el principal riesgo a nivel mundial, conforme al Foro Económico Mundial, de que cuál es la preocupación de la gente. Oye, el costo de la vida, la inflación, hay que seguir trabajando esos temas. Y entiendo que el gobierno tiene retos importantes, que es la calidad del gasto público, la inversión, y hay que mejorarle los salarios a la gente. La mayoría de la clase media, para que tú entiendas cómo se define la clase media se define en función de que una persona que gane entre un 80 a un 200% del ingreso per cápita del país. En República Dominicana, el ingreso per cápita de cada dominicano, el Producto Interno Bruto son 114,000 millones de dólares, y si usted lo divide entre 10 millones, para hacerlo mucho más fácil, la división, esos 114,000 millones son 11,400 millones. Si vamos a suponer una clase media son 6,000 dólares de ingreso. Entonces la gente no vive con 30,000 pesos, no vive con 60,000 pesos. El costo de una canasta básica son 42,000 pesos y el 78% de los dominicanos gana menos de 30,000 pesos. Entonces uno de los retos del gobierno es devolverle poder adquisitivo a la gente, a la clase media, para que tenga un respiro. Jesús Geraldo Martínez, entraste en un tema que yo tengo 2 semanas hablando al respecto, y es la economía de la clase media. Desde que el ministro de Trabajo anunció que iban a haber aumento de sueldo, algo básicamente necesario, yo emití una opinión hasta con cierto desconocimiento y expresé que pueden haber aumentos de sueldo para la clase más baja, que nunca le va a dar el dinero. Puede haber aumento de sueldo para la clase media, que el dinero no le está rindiendo y que siempre está buscando alternativas, tratando de mejorar su calidad de vida o de mantenerla. Y un aumento más arriba, ya que llegue a la clase alta, que independientemente de que le aumenten el sueldo, son los dueños de las fuerzas laborales, de los capitales, los que generan riqueza, y en el año es muy difícil que tengan pérdida, casi siempre tienen buenos dividendos que acumular, repartir y guardar. Pero, ¿qué tú crees que el gobierno debe de hacer para que pueda dividir ese aumento en las necesidades reales de cada nivel social? Mira, yo lo primero que yo entiendo, y es mi opinión como economista, un economista abierto, es que el salario es igual a la productividad marginal de un empleado. Es decir, los salarios deben ser aquí, las personas creen que es por la inflación. Estoy de acuerdo que haya un ajuste general de los salarios. El gobierno no contempló en el presupuesto del 2023 aumentar los salarios del sector público de alrededor de 700,000 empleados públicos que están ganando lo mismo básicamente de hace 12 años, el mismo salario, y su poder adquisitivo de su salario ha disminuido casi en torno a un 30, a un 40%. El gobierno pudo hacer cuando modificó cuando se aprobó el presupuesto del año 2023, que la incisión tributaria a favor de los salarios se elevara a 50,000, a 60,000 pesos. Eso hubiera liberado que personas que ganan 32,000 pesos a partir hasta 60,000 pesos
no pagaran impuestos y eso iba a representar un incremento real de su salario en torno a un 8% o un 9%. Eso pudo hacer el gobierno y el sacrificio fiscal para el gobierno iba a ser mínimo. Y ahí están los cálculos que podemos mostrar. El gobierno tuvo la oportunidad también a nivel de aumentarle a los salarios públicos, pero debe promover a nivel del sector privado, no puede imponerle al sector privado porque nosotros somos una economía de mercado. Que el sector, como el presidente de la Asociación de Empresas dijo, bueno, soltamos a los empresarios y irle aumentando a sus empleados a nivel privado. Y el sector privado debe, pero cuando se mete el gobierno a regular, se mete la parte de los sindicalistas, entonces los sindicalistas tienen una expectativa de un 35%. Eso es muy difícil en la República Dominicana. Aspire a un 10, aspire a un 15 y gradualmente se pueden ir ajustando los salarios. Entonces eso se complicó. Y mientras tanto la población, los empleados públicos y privados, porque entonces el que estaba aumentando como empleador privado decidió no aumentar, ¿y qué pasaba? Entonces yo creo que ahí el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cansa, amigo nuestro, cometió ese rol estratégico. Interesante, pero yo tengo un criterio al respecto en base a una persona con interés social, preocupado por los demás, generador de políticas públicas. Estamos en los tiempos de la innovación, de la creatividad. En la economía es un poco difícil innovar y ser creativo porque los números son los números y hay que cuadrar. Si no cuadran, hay que tomar medidas drásticas. Pero ¿qué pasa? La clase más necesitada, nunca el dinero le va a dar, como te había dicho, pero con los subsidios que han sido una alternativa paliativa que han estado utilizando los estados, no solamente aquí, porque estuve leyendo que en Inglaterra, en China, están dando comida, simple $6 de comida a gente indigente. En toda parte del mundo. En toda parte del mundo. Entonces, la clase media que no tiene acceso a esos subsidios, o a pocos de ellos, que se financia su propio estilo de vida con lo que gana de su fuerza laboral, alguna concepción especial debe haber. Bueno, mira, lamentablemente en nuestro país la clase media ha sido la que ha cargado siempre con la carga. Mientras los más vulnerables, que es una función del Estado, proteger a los más vulnerables, estamos totalmente de acuerdo, tienen subsidio de gas, bono luz, bono gas, tiene ingresos, tarjeta para ti, supérate, los diferentes tipos de subsidios, tiene educación gratis, tiene salud gratis, aunque sea precaria, la salud y la educación, muy precaria en República Dominicana, la tiene gratis, tiene acceso. La clase media tiene que pagarse todos esos servicios que hemos dicho. La colegiatura de sus hijos, que está bastante cara. Ahora con un problema con la seguridad, con el tema de las ARS. Entonces, el gobierno, como te decía, pudo hacer el tema de los impuestos. Fíjate que también los precios de los combustibles, cuando se elevaron los precios el barril estaba alrededor de $110 el barril del petróleo, la gasolina alcanzó 293, hoy el barril del petróleo está en 76, $78, y tenemos la gasolina igual. Entonces el gobierno tiene que darle respiro a la clase media. Entonces el gobierno puede decir, bueno, déjame yo por lo menos soltarle por lo menos la gasolina, porque cuando tú disminuyes los precios de los combustibles, tú disminuyes los precios de la energía que tú pagas en tu casa, tú tienes un respiro, aunque estés ganando lo mismo. Entonces, si todo subiendo y yo ganando lo mismo, esa brecha que se crea ahí, por eso es que las personas, los estudios revelan que mucha gente de clase media baja está pasando a categoría de pobre y la clase media en la República Dominicana se está estrechando. Entonces, la única forma que tiene el gobierno es para que la clase media ya no solamente promover buenos empleos, mejorar la calidad de los empleos, a través de políticas públicas que se emprendan desde el gobierno, promover acceso a financiamiento mucho más barato para los emprendedores que quieran emprender en los diferentes sectores que tiene la economía. Fíjate que en un estudio que usó Google, los dominicanos lo que quieren ser influencers. Ahora, increíble. Entonces, influencer no genera empleo, no genera trabajo, no genera productividad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, corresponde al gobierno, corresponde al Ministerio de Trabajo generar políticas públicas para que se generen y se creen empleo de calidad y con buenos salarios en la República Dominicana. Mi querido Gerardo, con todo ese conocimiento que tienes acumulado ahí, producto de tu experiencia y de tu preparación académica y todas mis inquietudes, duraríamos 2 horas nosotros aquí hablando y yo preguntando de temas que entiendo que para mí son importantes y también entiendo que para
nuestros televidentes son importantes, pero lamentablemente tenemos que ir a una pausa. Regresamos en breve, no se despegue su televisor, que venimos con otros temas sobre la economía que le va a mantener interesado como hasta ahora han estado. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Como le prometimos, en este segmento, otra vez con nuestro invitado, Gerardo Martínez, Jesús Gerardo Martínez, economista de larga data y de vasta experiencia para poder explicarnos muchas cosas que queremos saber y también otras que no sabemos, pero que con su explicación la vamos a entender. Gerardo, en el segmento anterior me tocaste el tema de los influencers y de otras corrientes que generan movimientos en la economía. Pero yo he podido ver que las grandes industrias, las grandes empresas, las grandes marcas hasta de servicio, como Amazon, Apple, entre otras, están reduciendo su personal de trabajo. Pero indicadores internacionales nos están dejando ver que pequeños negocios están generando muchos empleos y hay una dinámica microeconómica en los países desarrollados que entiendo que va a llegar a nuestra economía. ¿Tú crees que en este momento nuestra economía sea un buen momento para desarrollar emprendeduría en pequeñas empresas? Mira, siempre es un buen momento para tú desarrollar cualquier proyecto que sea económicamente rentable o aceptablemente rentable. Siempre es buen momento, sobre todo porque cuando esos proyectos de Amazon, de personas que venden, a veces tú no tienes que hacer una inversión propiamente grande para tú sacar un proyecto de emprendimiento. Y el gobierno, y no solamente el gobierno, hay una política de Estado de apoyar a la micro y pequeña empresa, siempre ha sido permanente, con crédito barato, con facilidades que se le da desde el gobierno, que también tienen las entidades bancarias. Sin embargo, hay temas impositivos también. La DGI ha contribuido con esto, porque eso era un hándicap que tenían los microempresarios, el tema impositivo, a través de un régimen simplificado para que las personas puedan puedan pagar una pequeña proporción de impuestos y puedan salir adelante. Yo, desde mi punto de vista, siempre he dicho, lo importante es tú tener una idea y materializarla y emprender. Por ejemplo, tenemos personas que ahora mismo tienen proyectos de venta de agua purificada bajo tratamiento de ósmosis, y hay zonas donde no llegue el agua potable, donde esos proyectos de emprendimiento hay que apoyarlos. Entonces, son proyectos donde las personas con una inversión aceptable y financiamiento, porque ¿qué hace un banco cuando ve si el proyecto es rentable? Te apoya financieramente. Entonces yo creo que en la República Dominicana siempre hay oportunidades en el sector turismo, oportunidades en el sector construcción, oportunidades en el sector agricultura, oportunidades en las exportaciones para exportar, oportunidades en el sector turismo que consume de todo. Hasta tú trayendo helado de Estados Unidos, puedes vender un helado acá congelado, para que tú sepas de cuántas oportunidades tenemos en República Dominicana. Que sea positivo no quiere decir que vaya a funcionar. Lo que quiere decir es que aunque no funcione, vamos a estar bien. Y a veces no es un buen tiempo para abrir X tipo de negocio. O sea, hay dificultades hasta climatológicas, por eso hay que circunstanciales. Entonces ahí la respuesta es, si usted se va a meter en un negocio, usted tiene que entender en qué usted se va a meter. Y eso aplica en cualquier tipo de negocio. Porque si usted no entiende ese negocio, ¿cómo usted va a poner dinero en un negocio que usted no entiende? Es decir, tú has dicho algo, si yo me voy a meter en un invernadero a producir tomate, a producir ajíes, yo tengo que entender cuáles son los ciclos de ese producto a nivel natural, porque en el invernadero yo voy a estar produciendo, pero cuando esté en el ciclo normal y que la producción aumente y los precios caigan, yo voy a ser sostenible, o me va a compensar cuando el ciclo esté normal, que la producción esté por debajo de la demanda, ese aumento de precio que va a costar más caro. Entonces, si la persona no entiende un negocio, yo no le recomiendo a ninguna persona que no entienda un negocio, emprender un negocio. Si usted lo entiende, yo le digo, sí, métase ahí. Y ahí por eso vemos cuando hay gente y ahí quizá tú dirás, bueno, aquí viene el tema. Traigo el tema de las estafas que se están mirando ahora con criptomonedas. Muchas personas invirtiendo en criptomonedas.
si usted no entiende que eso es un activo de alto riesgo, si usted no entiende cómo funciona ese tema, no se meta a invertir dinero de que para ganar, porque el dominicano está muy de moda, el dominicano le gusta fácil, estar en la moda. No, y quiere ganar cosas fáciles. Y ve modelos extranjeros y quiere seguir los pasos. Entiendo yo que la limitación del tamaño de nuestra economía impide que resultados de las criptomonedas sean los mismos aquí que en otros países del extranjero. No, porque al final de cuentas la criptomoneda es un mercado, sobre todo el concepto de la criptomoneda son activos digitales donde nadie teóricamente, entre comillas, puede manipular el precio de la criptomoneda. Su precio depende de la oferta y de la demanda. No está regulado por ningún tipo de banco central en el mundo, por lo tanto no tiene ninguna regulación, no tiene ninguna supervisión, y si usted se mete a eso, usted se mete a expensas de un riesgo alto, y si usted no conoce ese riesgo alto a la hora que usted quiera su dinero, que es lo que está pasando con estos tipos de casos, el que tiene su dinero invertido en criptomonedas no le puede pagar porque las criptomonedas han caído de valor. Ok, Jairo González resultó ser un estafador con un negocio piramidal. ¿Dónde se hace negocio con la criptomoneda y los negocios de pirámides? Mira, yo no puedo, eso le corresponderá a la justicia juzgar ese hecho delictivo, porque a mi entender tenía una empresa grande, se hablan de $100 y pico de millones, es decir, que no fueron los pobres que perdieron ahí, como en el caso de Mantequilla. No, estamos hablando de doctores, personas, abogados, de cierto nivel de educación, que debieron aprender. A veces mejor pagarse un buen asesor financiero o hacer una consulta, si usted no sabe algo, para evitar su dinero, porque la codicia llevó a que muchas personas, que él pagaba un 8%, que él pagaba un 30%, hay muchas teorías de cuánto él pagaba porque va a depender. Entonces, que él invertía en la bolsa de valores, en acciones en Estados Unidos, pero ¿cómo lo invierte? ¿Cómo? Ahí tenemos el caso de Bernie Madoff, que hay una buena serie en Netflix del 2023. Óyeme, el estafador más grande de Estados Unidos. Tenemos demasiadas historias de estafadores. Entonces, cuando una persona te está vendiendo un sueño, que te está pagando tasa de interés por encima de la que paga el mercado, y tú lo ves que exhibe una vida exuberante, sabe que te va a engañar, que esos son los casos típicos. Pero entonces, el caso de Mantequilla fue más burdo, fue vulgar. Sí, pero eso ahí es... El de Jairo se ve como más técnico, más profesional. Sí, en el de Jairo, él decía, vamos a suponer, en el caso de las inversiones, el mercado de valores en Estados Unidos el año pasado, en el 2022, cayó en un 42%. El mercado de la criptomoneda cayó en un 60%. En este año, el mercado de la criptomoneda y el mercado de valores en los Estados Unidos, los precios de las acciones, de los bonos, se ha ido recuperando gradualmente. Al día de ayer, la criptomoneda habían aumentado un 52% con relación a su valor de cierre del 2022. Entonces, o sea que Bukele va a salir bien del asunto. No, a él le va a ir bien. Le va a ir bien. Le va a ir bien gradualmente y le está yendo, y le va a ir bien porque su precio promedio son $21,000 el Bitcoin, y si está ahora mismo en 25, 24, el precio que usted quiera poner, calcule esa ganancia que tiene de $3,000, ese margen multiplicado por eso. Es decir, usted me dice, yo estoy de acuerdo con la criptomoneda, evidentemente es un mercado que gradualmente se va a ir regulando. Cuando los bancos centrales estén regulando eso, yo te voy a decir, mira, yo estoy de acuerdo. Mientras tanto, yo le digo a la gente, no invierta más de un 5%, no invierta más de lo que usted esté dispuesto a perder en eso. Y si usted va a tener criptomoneda, no pase como en el caso de Jairo, que no he terminado la respuesta. Es decir, usted tiene que tener su criptomoneda con sus llaves. Porque ¿cómo funciona la criptomoneda? Tú tienes la famosa blockchain en la nube. Un blockchain es un libro donde en vez de tú tener un activo que es un papel, una cartera, un papel que te dice que tú tienes 100,000 pesos invertido en un banco, ya sea dematerializado o un certificado físico, tú lo tienes en una clave digital que tiene 512 números, muy difícil, y hasta 1024 números, muy difícil de descifrar hasta ahora mismo por la teoría cuántica. Entonces las personas tienen 24 palabras que son la llave que te permiten acceder a esos recursos, y tú ya a través de un exchange convertirlo a dinero fiat, a peso, o mantenerlo en activos digitales virtuales, intocables. Entonces, ¿qué hacen estas personas que invierten? Invirtieron, no pueden, si tú compraste un activo en 100 y cogiste 100 prestado y viene la gente, ahora el activo vale 50 y te dice que le devuelva tu dinero, ¿tú le puedes pagar? No le puedes pagar, porque lo que tú invertiste en 100 vale hoy 50, vale 60, y si tú vendes, ¿cómo le paga el resto? Tiene pérdida, no puede pagar. Y eso es lo que le ha pasado a todas estas empresas que invirtieron en criptomonedas. Las personas vinieron a reclamar su dinero,
los inversores no tienen dinero para pagarle. Y óyeme, una persona, yo escribí un artículo de ese caso en Acento, y una persona me dijo, óigame, no lo ayude y dígale que él perdió su dinero. Él tiene su dinero guardado con llave. A Jairo le encantaría que dijeran que él perdió el dinero. No, él no lo ha perdido. Lo que pasa es que él lo tiene invertido, si es verdad que lo tiene invertido, porque si no lo tiene invertido, entonces estafó a todo el mundo. Ese dinero está en criptomoneda. A la hora que se recuperen esos mercados, él le va a poder pagar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? Entrégame toda la llave tuya, ¿tú entiendes? De acceso a esa criptomoneda para poder resarcir a esas personas. Entonces, en este caso, él jugó un juego piramidal. ¿Qué consiste el juego piramidal? En que tú, si no invirtió nada, vamos a suponer, en el caso de que no haya invertido nada, entonces jugó un juego piramidal. Él dice, empieza a buscar personas cautas, que le dice, te voy a pagar un retorno de un 5%, de un 1% diario. Eso es un 360% anualizado. Si los bancos pagan alrededor de un 12%, un 10%, ¿y cómo te cree que un individuo va a pagar un 360%? Eso de lógica de entrada le tiene que dar a usted que eso es ilícito, ilegal, imposible de pagar. Entonces, la persona empieza a ofrecerte a ti una tasa de interés mayor. Ay, él paga, él es muy serio. Al otro le dicen, él está pagando, tú busca el primo, tú busca el hermano, tú reinviertes esos dineros y mientras tanto él te está pagando con tu propio dinero y tú no te estás dando cuenta. Entonces se corre la voz y mucha gente empieza a invertir. Entonces la pirámide, así mismo como tú lo ves, a nivel con un vértice, empieza 1, 2, 4, 6, porque el dinero, mientras va entrando más gente, tú vas a poder pagando los intereses. ¿Dónde se cae la pirámide? Cuando ya no hay más bobos, más tontos que desean invertir en ese dinero y entonces ahí la pirámide se derrumba. Y la pirámide, por supuesto, es insolvente desde el primer día, porque sabe que te están pagando con tu propio dinero y no está generando dinero. Y es el caso de Mantequilla y es el caso de Jairo González. Señores, les dije que iba a ser súper interesante la entrevista con Geraldo Martínez. Para mí lo es, me imagino que para ustedes también. Pero en un lenguaje llano, mi querido Geraldo, si yo gano 50,000 pesos y me aumentan el sueldo a 75, solo me van a rendir los primeros 3 o 4 meses. Luego yo voy a adaptar mi vida a ese nuevo ingreso y no va a ser suficiente. Entonces voy a estar cojeando de nuevo otra vez con mis necesidades. El Estado ha aumentado los ingresos por la parte de la DGI, por aduana, por turismo, de los 3 que más recaudan. ¿Tú no crees que en algún momento el Estado tendrá que embarcarse en una reforma fiscal o tiene otra alternativa en este momento? Mira, mi opinión como economista, como van los niveles de endeudamiento en el país, a la velocidad que va, es posible que para el 2024 gane quien gane, ya sea se mantenga el presidente actual, Luis Abinader, o venga otro gobierno, tendrá que hacer una reforma fiscal. El gobierno ha señalado que la proporción de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto ha bajado en este gobierno, ciertamente, pero eso es un artificio matemático. Un artificio matemático es una fórmula que usted crea para dar de una percepción de algo que no es. Ciertamente la deuda pública ha aumentado entre 9,000 a 14,000 millones de dólares durante el periodo presidencial. Entonces, al gobierno, como le han salido las cosas bien, en el sentido de que la economía ha crecido, entonces, ¿cómo crecen los ingresos? ¿De dónde vienen los ingresos del gobierno? De las emisiones de deuda, de los ingresos fiscales que vienen por aduana o por impuestos internos, de algunas donaciones, pero básicamente por ahí. Aduana señaló que el año pasado sus ingresos crecieron, recaudó más de 100,000 millones adicionales y creo que impuestos internos señaló como 60,000 millones. Entonces, cuando tú tienes ingresos adicionales como una persona, tú puedes pagar la deuda. Y si la economía se contrae a nivel mundial y se afecta el turismo, se afectan las exportaciones, se afectan las zonas francas, sigue aumentando la inflación, porque pasado mañana que venga Putin, que se cumple el primer año y bombardea a Ucrania y el conflicto se hace más fuerte a nivel internacional y eso involucra a Europa. No, y que ya Rusia dice que eso no va a desmontar su armamento nuclear. Y se le caen los ingresos fiscales al gobierno. Entonces, claramente, eso va a llevar a una reforma fiscal. Pero no solamente así, señor, la reforma fiscal. Es que la República Dominicana tiene muchas necesidades. Los hospitales muchos no tienen medicina. La educación está precaria. Entonces, se le sigue al gobierno que haga cosas, pero entonces si el gobierno los ingresos, fíjense que además dispone de cada 100 pesos que le entra al gobierno,
solamente dispone entre 8 o 12 para hacerlo en inversión pública, en infraestructura pública, y el 88% es gasto corriente. Entonces, el gobierno, todo el mundo, en toda la casa, piense como en su casa ahora mismo, usted tiene necesidad de ingresos para hacer cosas. Usted siempre quiere pintar algo, quiere cambiar el televisor, o quiere comprarse una ropita, o quiere mejorar la calidad de la comida, o quiere tener un segurito médico, quiere comprarse una medicina de mejor calidad. Esa misma necesidad también la tiene el gobierno a nivel de sus ingresos. Y claramente que en el 2024, gane quien gane, va a ser necesaria una reforma fiscal. ¿Qué es lo lamentable acá? Que ¿quiénes son los que van a cargar con esa reforma fiscal? La clase media. Porque el gobierno no se la va a jugar quizá con las exenciones que tiene para las grandes empresas, para generar empleo, generar desarrollo, que son el sector turismo, que hay una serie de exenciones fiscales para la parte de zona franca, para la parte de turismo. Entonces a los pobres tú no le vas a poner impuestos, porque no pagan impuestos por los salarios que ganan. Entonces ahí la clase media es la que va a seguir cargando con la parte más fuerte, y por eso decía que cada vez, si seguimos como vamos, no mejoramos la calidad del gasto público, no mejoramos la calidad de los empleos, no mejoramos la calidad de los servicios de salud y educación, no mejoramos el costo de vida de las personas. Óyeme, ¿qué va a pasar con la clase media si no mejoramos? Se va a ir perdiendo esa fuerza de la clase media. Geraldo, mi pregunta anterior vino dada de que escuché a un economista internacional proponerle al gobierno que una de sus mejores alternativas es gravar a los dueños de inmuebles o a los que más tienen, no de sus ingresos de sus empresas, sino de las propiedades que poseen. Me pareció bien el análisis desde cierto punto de vista, ya que durante la pandemia hubieron muchos empresarios que se enriquecieron mucho más. Y los impuestos que pagan prácticamente son los mismos que pagamos todos, pero en mayor cantidad porque genera mayor cantidad de ingresos. Mira, hay que tener mucho cuidado con eso. Habría que escuchar bien lo que opinó ese economista, en la forma que opinó. Ya de entrada en la República Dominicana se paga el 1% al impuesto a la propiedad anualmente, que se divide el IPI, lo que se llama el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se paga a partir de alrededor de 8.7 millones de pesos, es que se pagan, ese es el último número que manejo. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ese es el entorno. Entonces, todas las propiedades a partir de ese valor pagan un 1%. Los empresarios pagan ese 1%, ya sea en caso de que no tengan rentabilidad en sus empresas, porque también tú no puedes dañar la estructura impositiva. Recuerda que cuando ganó este gobierno, una de las promesas era tener una tasa de impuesto única, bajar los impuestos. Eso no sucedió, esa promesa del gobierno. Entonces, si tú le aumentas los impuestos a los que generan empleo, a los empresarios, a la clase media, ¿qué va a hacer? Es mejor entonces meterse a pobre y meterse, porque tú vas a recibir todo. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios? Van a mover sus recursos, van a mover sus propiedades, los que tienen inversión, y se van a ir a otro lado. Entonces, ese no es el tema, tú crear impuestos. Tú puedes crear impuestos, pero impuestos en áreas donde compitan con áreas que sí paguen impuestos. Satisfecho con su respuesta. La verdad es que me faltó tal vez información para dársela, pero el enfoque que le daba ese economista era en ese sentido. Eso, mira, eso de entrada, un impuesto a la propiedad inmobiliaria, aumentar ese impuesto, eso sería un golpe demoledor al sector construcción, que es uno de los sectores que genera más empleo en la República Dominicana y dinamiza la economía en torno al sector construcción, al sector turismo y al sector agricultura. Es que se generan empleo y se dinamiza la economía en República Dominicana. Y eso sería, mira, un duro golpe a ese sector. Mi querido Geraldo, hoy se cumplen 3 años de la promulgación de la ley 4720, la ley de inversión público-privadas, la que alberga lo que son los fideicomisos como instrumento de inversión. El Estado Dominicano ha dado pasos para recoger capitales frescos y poder colocarlo en nuestra economía y ver resultados a todos los niveles. El proyecto de Pedernales, ya hay interesados, se han comprometido, pero ha habido muchas opiniones al respecto porque hay una parte de infraestructura que es al Estado que le toca montarla. ¿Tú crees que eso puede llegar a un punto de no llegar a montar esa infraestructura, a desencantar al inversionista y que el instrumento desaparezca o que marchite, como ha pasado en otros países? No, mira, lo primero es
vamos a separar dos cosas. Una cosa es la ley de mercado hipotecario y fideicomiso, que es la ley 189-11, esa es la ley. Y lo segundo es la ley de inversión privada, que también hay una ley nueva de alianza pública y privada, que se dirige desde una dirección del Palacio. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? Armonizar todas estas leyes para que a través del fideicomiso, que es un contrato jurídico donde hay tres partes, donde el Estado puede hacer una inversión con el sector privado, eso se maneja a través de una fiduciaria, y eso va a generar cierto beneficio, un contrato donde tú estipulas todo lo que tú quieras. Vamos a suponer, en el caso de Pedernales, el gobierno pone la tierra, los inversionistas ponen la infraestructura, el gobierno se compromete a desarrollar los acueductos, a poner hospitales, a poner colegios, porque la gente va a requerir esto, y los empresarios a desarrollar la infraestructura y atraer turismo. Eso va a generar empleo y eso va a generar desarrollo en esa zona de Pedernales. ¿Qué es lo que se comenta ahí? ¿Qué es lo que se comenta? No es un tema, prácticamente tú lo dijiste, el tema de los fideicomisos. ¿Cuál es el riesgo porque van a firmar el sector público y el sector privado? Ahora mismo no tenemos una ley de fideicomiso público y entendemos que debe ser aprobada por el Congreso de la República, porque hay 13 fideicomisos que no tienen ningún tipo de marco legal. Aquí vamos a tener un marco legal para los fideicomisos públicos. ¿Cuál es el mayor riesgo de los fideicomisos públicos? Que los que firmen por el lado del gobierno firmen contratos leoninos a favor del sector privado. Entonces, si en la ley de fideicomiso no hay cláusulas penales fuertes para aquellos que van a representar al Estado, entonces las personas que firmen, como se ha firmado a nivel como hemos visto muchos contratos que se han aprobado hasta en el Congreso, contratos leoninos a favor del sector privado, personas hasta a favor de personas individuales. Óyeme, en deterioro del beneficio del patrimonio del Estado. Entonces, cuando tú le das el patrimonio del Estado al sector privado, a un segundo, y que el interés público se vea perjudiciado, es decir, la persona, el pueblo dominicano, entonces ahí hay un perjuicio. Y entonces esos son los temas que hay que tener en cuenta en un fideicomiso público. El Estado, si firmó un fideicomiso público, tiene que cumplirlo, porque usted sabe algo, que si el Estado no cumple, el sector privado lo puede demandar y llevarlo a un arbitraje internacional y embargarle la cuenta al Estado internacionalmente. Ya eso está muy profundo, déjeme decirle. Yo le voy a pedir que nos disculpe, tenemos que ir a una pausa comercial y volvemos en breves. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Gracias por mantenerse en sus pantallas disfrutando de esta interesante entrevista con mi amigo Geraldo Martínez. Geraldo, el presidente tiene varios puntos a sus favores. El primero es que se le reconoce un buen manejo de la economía. El segundo es que se le reconoce una pulcritud, cierta transparencia en el manejo del Estado, y que el que lo hace mal hecho él lo castiga y lo saca de su fila. Y el otro son los proyectos sociales que le están llegando a la gente. ¿Tú crees que se están dando las condiciones para que el presidente, con la situación actual de la economía, pueda repostularse? Mira, yo no puedo quizá dar una opinión desde el punto de vista político, porque eso le va a corresponder a la población el año próximo, en el 2024, elegir en función de las ofertas políticas que haya, es mi opinión. El gobierno del presidente Luis Abinader, en términos económicos, le han salido las cosas muy bien, es decir, porque tenemos estabilidad, tenemos crecimiento económico, tenemos una inflación de 7.83, pero es relativamente baja, aunque la gente percibe comida cara, que es uno de los retos que tiene el gobierno. Tenemos estabilidad del tipo de cambio, tenemos que sectores importantes como turismo, agropecuario, están creciendo, zona franca. Tenemos inversión extranjera directa que está viniendo a la República Dominicana, a diferentes hoteles que hemos estado inaugurando el gobierno. Creo que el gobierno debe mejorar la calidad de los salarios y también un ajuste salarial a nivel general. Entiendo que los niveles de endeudamiento pueden ser un punto que se le saquen negativo al gobierno, y también los niveles de inversión en infraestructura pública. Si el gobierno logra revertir estos temas de costo de la vida, inflación, que la clase media tenga un respiro, que haya, pudiera ser que porque al final de cuentas, que mejoren la calidad de los hospitales. Tú vas a muchos hospitales y no hay medicina.
tú vas también en tema de escuela y hay muchas precariedades a nivel de los indicadores de educación también. Entonces, el gobierno tiene muchos retos. Ciertamente, el presidente Luis Abinader tiene una alta percepción muy positiva en la población y que él puede capitalizar. La oposición está dividida ahora y ninguna oposición dividida gana gobierno. Por lo tanto, como dicen muchos, el presidente Luis Abinader ahora mismo está corriendo solo en un carril. Se ve solo el presidente en la calle, déjame decirte. Entonces, todas estas inauguraciones lo tienen brillando en el escenario. Hay muchos funcionarios que no lo ayudan mucho, entonces, porque quizás no tienen la visión del presidente o quizás no tienen la competencia necesaria para estar en esos puestos. Y esos funcionarios, el presidente de la República tiene que identificarlo y saber extirparlo para que no le dañen su carrera de una postulación nuevamente. Pero esos retos que te he comentado en materia de educación, en materia de salud, en materia de endeudamiento, en materia de infraestructura pública, en materia de mejor calidad de los salarios y de aumento de los salarios de la gente, esos son temas que el presidente Luis Abinader tiene que abordarlo y tiene que seguir manteniendo los subsidios a la parte más vulnerable. Geraldo, es un desperdicio que una persona como tú te fuera del Estado Dominicano, porque independientemente de que sea un partido u otro que esté en el gobierno, yo creo que esas capacidades no deberían andar sueltas. No, yo creo en el ciclo de la vida y que Dios te da la oportunidad de tú tener mejores oportunidades, de hacer cosas nuevas, poder estar afuera, mirar las cosas desde afuera, madurar y crecer. Y como buen cristiano que soy, que quizás mi mamá me está mirando, me enseñó a ser un hombre de fe, yo tengo plena confianza de Dios en que las cosas son cíclicas y que todo tiene su tiempo para aquellos que amamos al Señor. Señores, lamentablemente el tiempo en televisión es corto. Nos faltó horas para poder desarrollar todos los temas que teníamos en carpeta. No valió la pena hacer un guión porque no llegamos ni a la mitad de lo que queríamos lograr con nuestro invitado. Le doy las gracias a mi amigo Geraldo Martínez por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Le deseo que pasen buena noche a todos nuestros televidentes y espero poderte volver a invitar cada vez que surjan temas de interés nacional en materia de economía. Asumo el compromiso de apoyarte siempre. Muchas gracias. Señores, buenas noches. Nos vamos del aire. Mañana volvemos aquí a este espacio. Sintonícennos, síganos en las redes. Mañana tendremos otra entrevista súper interesante. Esta va a ser política, la de mañana. No quise involucrar mucho a mi invitado en la política hoy porque es un técnico, pero el de mañana es totalmente político. Que descansen, gracias por su sintonía. Me despido de ustedes. Opinión compartida.